enfatizando el reflejar la presencia de Cristo. Reflejar la presencia de Cristo. El hablar de reflejar la presencia de Cristo nos va a llevar a, primero que nada, considerar si realmente soy cristiano. Porque nadie puede reflejar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede hacer cosas si no hay algo que lo motive. Amado hermano, la palabra de nuestro Dios dice que Él es el que vive y el que reina en nuestro corazón. Todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Si tú lo crees, amado hermano, y lo has confesado con tus labios, con tu boca, creyéndolo en tu corazón, hermano, esto es algo que solamente el poder del Espíritu de nuestro Dios puede obrar en nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de reflejar a Cristo, tenemos que estar conscientes también de algunas situaciones que se presentan en nuestro entorno, que nos llevan a considerar si realmente dentro de la iglesia lo estoy haciendo, y más si esto es la finalidad de la iglesia. La finalidad de la iglesia, hermano, no es simplemente tener activismo, no es solamente tener acciones las cuales nos llevan a querer lograr un renombre dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra ciudad, sino, hermano, que se note que tú verdaderamente eres cristiano. Y este día, hermano, no puedo hablar solamente a los presbiterianos, no solamente a los bautistas, no solamente a aquellos en los cuales tienen alguna denominación, porque precisamente en primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, el apóstol Pablo está diciendo: hay muchos de ustedes que dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, pero estamos en un grande error. Versículo número 1, primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y hermano, para poder enfatizar esto, el fin de la iglesia es Cristo. Y si el fin de la iglesia es Cristo, entonces Él ha ordenado un cuerpo, lo ha puesto, lo ha manifestado para que podamos reflejar de su gloria. Y si me acompañas ahí a 1 Corintios capítulo 3, dice el versículo 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Y entonces de este pasaje mal interpretado siempre decimos que hay dos tipos de cristianos: los cristianos espirituales y los cristianos carnales. Y como decimos que hay dos tipos de cristianos, entonces en muchas ocasiones nosotros nos sentimos cristianos carnales, porque consideramos nuestra vida y decimos: bueno, así como que muy santo no lo soy, entonces yo he de estar en el grupo de los carnales. Pablo no se estaba refiriendo a eso, porque entonces estaríamos haciendo mentirosa la palabra de nuestro Dios, amado hermano, cuando dice que los que somos de Cristo tenemos que vivir como Cristo. Cuando dice la palabra de nuestro Dios allá en las cartas del apóstol Juan, que nosotros no somos de este mundo, no somos de este siglo, nosotros somos hijos de luz, tenemos que andar como hijos de luz. El verdadero creyente, el que ha nacido de nuevo, a ello me refiero como verdadero creyente, entonces es espiritual. Entonces, amado hermano, está consciente que estás llevando un proceso de regeneración en el Señor. Estás santificando tu vida, el Espíritu Santo. La palabra del Señor la vas, la estudias y te das cuenta que algo no estás haciendo bien y caes postrado delante del Señor, pides perdón y el Señor te sigue regenerando. Pero no existe, hermano, tal término de cristianos carnales. Veamos las palabras de lo cual surge todo esto. Primero que nada, hermano, esta palabra de espirituales viene del griego neumáticos, y esta parte nos da una definición y utiliza, hermano, el sobrenatural, el regenerado o religioso. Y me llama la atención la palabra regenerado. La otra palabra que también utiliza Pablo es la palabra sarquicos, que es cuando se está refiriendo a la carne. Y esta palabra de sarquicos también nos lleva a una palabra y regenerado. Hermanos, si yo leyera entonces el versículo número 1 de Carta a los Corintios 3, se diría así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como regenerados, sino que les he hablado como irregenerados. Es decir, alguien que aún no ha sufrido las transformaciones que necesita en su vida. Nos damos a la definición de la palabra regenerar y encontramos, hermano, que es el hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada.
Cuando nos damos a la palabra de nuestro Dios, el Señor Jesucristo habla de que nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra manera de vivir. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo menciona el Señor Jesucristo. Así lo habla también Juan, el Bautista. Hermano, ¿qué es entonces lo que tú y yo deberíamos entender? Yo no puedo decir que sirvo al Señor si sigo actuando exactamente igual que como lo hacía antes de venir a la presencia de Cristo. Porque entonces, amado hermano, si sigo buscando lo mismo, si sigo agradándome a mí mismo, si sigo haciendo las cosas que son mías en lugar de la gloria y la honra a Cristo, hermano, notará la gente que yo no he sido regenerado por el poder de nuestro Dios. Pablo lo que está diciendo claramente es que nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos sido transformados, hemos sido renovados, tenemos nueva vida en Jesucristo. Y eso te va a llevar, amado hermano, a vivirla para agradar al Padre, no para agradar a Dios. Muchos de nosotros batallamos con todo esto, porque pensamos, hermano, que entonces el ser cristianos es sí creer en Cristo, sí ir al templo, sí tener algunas acciones junto con los de la congregación, los de la iglesia, pero nuestra vida realmente no está reflejando a Jesucristo. Y esto, amados hermanos, es un grande problema en lo cual el Señor nos está redarguyendo y nos está llamando a que nos mostremos delante de Él. Si verdaderamente has nacido de nuevo, si verdaderamente Él te está regenerando, entonces esas acciones en tu conducta tienen que ser totalmente contrarias a las que hacías antes de conocer a Jesucristo. Ya no puedes ser el mismo, ya no puedes actuar igual. Hermano, si estás regenerado en el Señor, Él te seguirá transformando para que adores y rindas todo el culto que Él merece. El versículo termina diciendo, sino que tuve que darles como a niños en Cristo. Y esta parte de niños en Cristo, hermanos, nos implica una palabra que nos lleva a una definición como personas simples. Personas simples, necios. Hermano, nosotros a veces nos consideramos ser muy sabios en el Señor. Y somos tan sabios y tenemos tanto conocimiento que queremos empezar a pelear por las doctrinas, por las teologías, y queremos empezar a hablar de las corrientes teológicas, pero lo que menos hablamos es de Jesucristo. Y el apóstol Pablo en este capítulo número 3 dice, ¿qué no se han dado cuenta? Que no es la discusión que tú tengas, no es la persona en la cual ha construido en tu vida alguna enseñanza, sino que es Jesucristo. El día de hoy nuestros jóvenes se ven confundidos por saber si es calvinista, si es arminiano, es salvo, no es salvo, la pierde, no la pierde. Empezamos a discutir tantas cosas y no entendemos el propósito para lo cual nosotros fuimos llamados, que es reflejar a Jesucristo. Nos empezamos a perder por tanto conocimiento que está envaneciendo nuestra mente, que no vemos realmente lo que el Señor Jesucristo quiere para nuestra vida. Y entonces Pablo lo que dice, a ustedes tuve que hablarles como niños. Y un niño, hermano, usted le da un juguete, ¿qué es lo que sucede con ese juguete? Es su favorito hasta que llega otro, o hasta que se aburre de estar jugando con él. Así es el niño. Y puede ser un juguete muy costoso, pero ve que otro niño se está divirtiendo con otro y dice, papá, ¿te estás divirtiendo con ese del otro niño? ¿Sabes cuánto me costó este? Los niños así somos, simples. Y así también estamos en el Evangelio dentro de las iglesias. Conocemos una cosa y nos apantallamos. Nos dan otra y nos volvemos a apantallar. Pero Pablo dice, hey, tienes que estar consciente que el fundamento que se está estableciendo es Jesucristo. Y en los templos, en las iglesias que nos decimos cristianas, del que menos hablamos es de Jesucristo. El que va a regenerar tu vida se llama Jesucristo. No es ningún dogma, no es ninguna religión, no es ninguna otra cosa, se llama Jesucristo. Cuando tú comprendes estas palabras, entonces el apóstol Pablo dice, unos van a sembrar, otros van a regar, pero el que dará el crecimiento es Jesucristo. Y quiero que me acompañes, por favor, en el versículo número 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hermano, es tu responsabilidad ver cómo está sobreedificándose tu vida en Jesucristo. Tú no vas a poder llegar delante de Dios y decirle: Señor, es que yo pequé por ignorancia, porque en la congregación nunca me enseñaron eso. Es que el pastor nunca predicó de aquí. Es que el consistorio nunca tomó el tiempo para poder enseñarnos esto. Es que en la escuela dominical nunca me lo dijeron. A ver, hermano, ¿qué dice Pablo? Cada uno mire cómo está sobreedificando. El que tiene a Jesucristo, lo que va a desear es a Jesucristo. El que no tiene a Jesucristo, hermano, dice el apóstol, que va a tener comezón de oír, y todo lo que le presenten lo va a recibir. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo: los que son mis ovejas oyen mi voz, porque me conocen. Tienes que estar consciente que es lo que se está sobreedificando en ese conocimiento espiritual que tienes en tu vida. Si conoces de Jesucristo, vas a sobreedificar en Jesucristo. Y vas a hacer obras que glorifiquen a Jesucristo. Ya no te vas a alimentar solamente tú. Es Jesucristo en tu vida. Es aquel el cual te ha llamado para que te rindas delante de Él. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, si nuestro fundamento es Jesucristo, entonces en Él deberíamos estar edificando. Pero observe lo que dice el versículo número 16. ¿O no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mira, aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Y tanto es así que la propia Escritura enseña que nadie puede llamarle Señor si no es que el Espíritu de Dios está en él. Este pasaje a veces lo utilizamos para reprender a los jóvenes y decirle: no andes tatuando porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fíjate que el contexto está bien mal utilizado. Aquí lo que nos está hablando el apóstol Pablo, nos está diciendo, amado hermano, que nosotros somos en donde vive Dios. ¿Cómo? Sí, porque si tú estás edificado, si tú estás fundamentado en Jesucristo, ¿quién está en tu vida? Es Dios. ¿No somos entonces templo de Dios? Entonces no es si te vas a poner el tatuaje o no. Es más allá. Es poder ver cómo estás viviendo para agradar al que vive en ti. Ya no te estás agradando a ti mismo. Ya no vas a satisfacer tus necesidades y la concupiscencia de tu carne. Ahora, amado hermano, te vas a fijar que cada una de las obras que estás realizando tienes que sobreedificar a Jesucristo en tu vida. Tienes que ahondar en el conocimiento de Cristo. El fin de la vida de un cristiano es Jesucristo. Y todo lo que hace un nuevo creyente tiene que estar en Jesucristo. Queridos hermanos, termina diciendo el versículo 17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Santo es. Tú y yo podemos edificar conforme a nuestra concupiscencia, a nuestra vida. Y si hicieres eso, entonces es evidente que tú no has nacido de nuevo. Porque la palabra del Señor dice que para nosotros permanecer en Él tenemos que guardar sus mandamientos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer su palabra. Es lo que ha dicho el Señor Jesucristo. Hermano, entonces yo no puedo destruir mi cuerpo, yo no puedo destruir mi vida en desobediencia de lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Porque si soy de Cristo, le voy a obedecer. Porque si soy de Cristo, voy a vivir para darle la honra y la gloria solamente a Él. Porque si soy de Cristo, entonces ya no seré más carnal y regenerado, sino que su poder me seguirá regenerando para glorificar su nombre día tras día. La finalidad de nuestra vida es Jesucristo. Y nos ha llamado a tareas tan difíciles que para muchos, amados hermanos, es tan complicado poder vivirlo.
Sin embargo, dice el apóstol Pedro en su capítulo 1, en el versículo 12, algo en lo cual nosotros deberíamos estar trabajando y haciendo, es poder entender este Espíritu de Cristo que fue revelado en el Espíritu de los profetas. Y en los versículos anteriores al 12, desde el versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero fíjate el versículo 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué es lo que ocupaba su tiempo aquellos profetas? Hermanos, y vemos cómo actuaron poderosamente. ¿Y qué es lo que nosotros indagamos? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? Amado hermano, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Discutimos tantas cosas que nos están distrayendo de adorar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Discutimos que si me debo de vestir así, si me tengo que vestir acá, que si tengo que adorar aquí, que si tengo que adorar allá, que si tengo que predicar esto, tengo que predicar aquello, que cómo le tengo que hablar al creyente, al no creyente. Discuto de todo, pero poco o casi nada inquiero en lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Hermano, ¿realmente estamos nosotros buscando lo que es este Espíritu de Cristo en la palabra? Porque hay algo que es un privilegio que tienes tú y que tengo yo. Aún los ángeles quisieran verlas. Y es lo que dice el versículo 12. A estos, es decir, a estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Hermano, cuando nosotros vemos las profecías, estamos viendo el Espíritu de Cristo ahí revelado, y es para nuestra bendición. ¿Estás leyendo la Escritura? Ay, no. ¿Eran los profetas? No, hermano. No, yo no leo eso. Oye, ¿ya estás leyendo algo del Antiguo Testamento? No, es un tiempo pasado. Estoy en la gracia. ¿Cómo vas a entender la gracia si no has entendido cómo el Espíritu de Dios habló a aquellos hombres que Él apartó para reflejar en ellos el Espíritu de Dios? Y para que escribieran cómo iban a ser sus sufrimientos, cómo iba a ser su padecimiento y cómo iba a obrar poderosamente para la nación. ¿Cuál? La que somos de Él. Termina diciendo el versículo 12: administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estos términos podríamos ver en otras traducciones como meter las narices, ¿verdad? Algo así como querer ver qué es lo que está sucediendo. ¿Sabe? Los ángeles quisieran esto. Poder decir: oye, ¿qué no has entendido? Pero eso te ha quedado a ti y a mí. Y nos ha quedado como un regalo de nuestro Dios. Y nos ha quedado, amado hermano, como la oportunidad que tenemos para poder adentrarnos a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero es triste que en muchas ocasiones hablamos de Cristo, hablamos de su proceder, hablamos de lo que Él nos enseña, y nosotros simplemente endurecemos nuestro corazón, doblamos nuestras manos y tenemos una actitud de desprecio ante lo que el Maestro nos enseña a hacer. Esto no puede ser así. Romanos, si me acompañas por favor, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Ya lo sabes de memoria. Por cuanto todos pecaron, ¿qué es lo que tenemos? Estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. ¿Qué te crees tú? ¿Más santo que otro? ¿Cuál es la finalidad del Señor Jesucristo? Que vino a buscar y a salvar
ofrecerá a manifestar su gracia, a manifestar su poder, su gloria. Todo aquel que en él es salvo. Así lo dice la Escritura, así lo dice la palabra. Hermano, entonces, ¿por qué yo tengo más alto concepto de mí? Veo a un pecador y le doy la espalda. Veo a un compañero de trabajo que no asiste al templo y le pregunto el día de mañana que llegamos: oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Claro, hubieras visto, estuve bien igual de la fiesta del Cristo. La prolongué, todavía ni quería venir hoy, pero. ¿Y qué dices tú? Es un pecador, no me hables. Es más, contigo ni siquiera voy a sentar a comer. Malinterpretamos la Escritura. Yo solamente yo soy muy santo. Tú también pecaste. Y tú también estabas destituido de la gloria de nuestro Dios. No tenías el privilegio ni siquiera de poder contemplar su gloria. Esto fue lo que Dios hizo en tu vida por su pura gracia. Pero si realmente has entendido ese mensaje, entonces vas a poder comprender lo que dice Romanos capítulo 12. Y en los versículos del 14 en adelante dice: bendecid a los que os persiguen. Qué difícil tener que dar bendición a aquel que me está persiguiendo. Es un pecador. Tú también eras pecador. ¿Por qué no lo vas a bendecir? Versículo continúa: bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero fíjate el 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, y no seáis sabios en su propia opinión, en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Dice. Ahora pues, si tú te pusieras a hacer un examen muy personal y muy íntimo, ¿cuántas de estas cosas están reprobadas? Si el fin es nuestro Señor Jesucristo, Él lo enseñó en el Sermón del Monte. Y nosotros decimos que nuestro fin es Cristo. Nosotros decimos que estamos edificando en Jesucristo. Amado hermano, si estás sobre edificando en este fundamento que es Jesucristo, esto debe de ser una práctica en tu vida. Pero recordemos qué tan difícil se nos ha hecho bendecir a otros que nos están persiguiendo. Qué tan difícil se me está haciendo bendecir a aquel que me está maldiciendo. Hermano, ni siquiera puedo ser uno mismo con aquel que está gozoso o con aquel que está llorando. Y digo que tengo a Jesucristo. Y me creo capaz de poder discutir tantas cosas, cristianamente hablando, cuando el Espíritu de Cristo ni siquiera está reflejándose en mi corazón. Querido hermano, no es el conocimiento que tú crees tener, es lo que de Cristo tienes en lo profundo de tu corazón, quien te está uniendo a ser el grande reflejo de quien vive y quien muere en ti. Es algo, querido hermano, que va transformando nuestra existencia. Y es algo que me va mostrando que no es solo tomar mi Biblia, ir al templo, sentarme, estar en la predicación y poder poner una cara como que está bien y salir y vivir exactamente igual. Recuerda, eso es el irregenerado. El regenerado va a luchar con estas cosas y las va a traer delante de su Señor, que es Jesucristo, y le va a decir: Señor Jesús, te pido que tú me fortalezcas para bendecir a otro. Señor, te pido que me pueda condoler con aquel que está pasando un sufrimiento. Señor, quiero bendecir, ya no quiero maldecir. Señor, ya no quiero ser sabio en mi opinión. Señor, ya no quiero pagar mal por mal. Señor, quiero seguir tus caminos. Pocos oramos así. Se nos enseña el día de hoy que tenemos que reclamar las bendiciones que estamos recibiendo. Las bendiciones que queremos, la casa, el coche, el dinero. Hermano, eso lo enseña el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseña una forma muy distinta de vivir. Nos llevó a tener que entender que el fin de nuestra vida era Él. Hermano, la manifestación que nosotros tenemos como cristianos tiene que ser aceptable ante los ojos de Cristo. No, ni ante mis ojos, ni ante los tuyos propios.
¿Será que Cristo está recibiendo la honra y la gloria por lo que tú estás haciendo? ¿Será verdaderamente que Cristo se está glorificando con tu forma de vida? ¿O es solo, querido hermano, que estamos teniendo nosotros en esta dureza de nuestro corazón, el creernos sabios, pero no hemos entendido el amor de Cristo? En los tiempos de Jesús había muchas personas que solamente estaban allí para criticarlo. Había muchas personas que estaban buscando el momento en el cual el Señor Jesucristo cayera, para entonces decir: ahí está, mira nada más. Se acercan en una ocasión los discípulos de Juan y me acompañan a San Mateo capítulo 11, versículo 5. Y se le cuestionan y: oye, ¿eres tú el que había de venir? Y nosotros vemos, hermanos, el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Si el fin es Cristo, entonces debo de tener su modelo. Yo no puedo lograr un fin, lograr un propósito si no tengo el modelo establecido. Y el modelo es Cristo. Esto, hermano, nos va a llevar a varias predicaciones. Sin embargo, quiero que veamos hoy esta parte tan importante. ¿Cómo es el modelo de Jesús? Y lo que el Señor Jesucristo estaba actuando, todos conocemos también este versículo. Y dice: vayan y díganle a Juan las cosas que ustedes están oyendo y están viendo. Versículo 5 de Mateo 11 dice: los ciegos, ¿qué hacen? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y tú y yo podríamos decir en varias cosas de esto: bueno, es que yo en mi congregación no he visto que ningún ciego venga y vea. Yo no he visto que ningún cojo ande. Yo no he visto que ningún leproso sea limpiado. Yo no he visto que ningún sordo oiga. Yo no he visto ningún muerto que sea resucitado. Y entonces empiezo a dudar entonces del nombre de Cristo. Dígate, amado hermano, que estos eran cosas que el Señor Jesucristo hizo para glorificar al Padre. Pero aquí se añade algo, como un modelo que tú y yo deberíamos de seguir constantemente. A veces queremos ver y asombrarnos por cosas que suceden, que sean apantallantes al ojo humano. Oh, no, Señor. Yo quiero ver que si tú verdaderamente eres Dios, entonces levanta a ese que está ahí tirado. Si tú lo levantas, yo te voy a seguir. ¿Cómo dices? Como si Dios estuviera necesitado de que tú le sigas. Ay, no, tengo que levantarlo, porque no lo levanto. Este se va a ir. Sí, espérate, no es así. Algo en lo cual la propia iglesia a veces fallamos y no vivimos para glorificar al Señor es esta parte del versículo número 5. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor Jesucristo tenía este ministerio. Fue muy grande el ministerio con los pobres, con los necesitados, con la gente que estaba siendo relegada. ¿Qué hacemos el día de hoy dentro de la iglesia? Hermano, vamos a ir a una colonia pobre a predicar la palabra. No vamos. Hermano, vamos a hacer esto. No lo hacemos. O sea, hermano, nos da tanta pereza ir con los pobres. Es que, hermano, ellos no saben leer. ¿Cómo les vamos a enseñar? Por eso, enséñales primero a leer. Enséñales primero cómo poder entender la palabra del Señor. Muéstrales tu amor por ellos. Compártele de tu alimento. Dale lo que tú tienes. No, eso es tan difícil. Recuerde usted las palabras del Señor Jesús. Cuando uno de los 12 que le iba a traicionar dice: esto hubiera sido mejor dado a los pobres. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? A los pobres ustedes los van a tener siempre. Y la iglesia cristiana el día de hoy, muy pocas congregaciones se ocupan de los pobres. Puede llegar una persona necesitada a nuestra congregación y ¿qué decimos? Bueno, es que yo no tengo con qué ayudarle. Olvidamos lo que dice la Escritura. Si alguien llega y te dice y tú le dices: no tengo, y hermano, tú tenías la oportunidad de darle, entonces va a venir sobre ti un juicio también. No, es que esto lo tengo que apartar, yo no sé en qué lo pueda necesitar. Hermano, no sabes en qué lo puedes necesitar. Dios está poniendo a alguien que le ayudes. Dios está poniendo a alguien que le muestres el amor de Cristo. ¿Y no quieres hacerlo? El Señor Jesucristo se preocupaba por los que tenían necesidad. Iba y les enseñaba, los alimentó, los sustentó.
Este es el modelo de Cristo. Vemos tanta necesidad que ya no sea alrededor. Pero lo que menos hacemos como nuevos creyentes es preocuparnos por poder ver que lo que Dios nos dio a nosotros lo debemos de administrar para hacer bendición a aquellos que nos quitan. Queridos hermanos, si el fin es Cristo, debemos de vivir con Cristo Dios. Porque el propio Señor Jesucristo dijo, y cosas mayores aún ustedes van a poder hacer porque yo voy al Padre. Y si no hemos visto que los cojos andan, si no hemos visto que los ciegos ven, si no hemos visto todas las obras poderosas, hermano, es que realmente no estamos en Cristo. Y tú vas a decir, bueno, no, espere, es que yo estoy en Cristo. Ah, entonces estás en Cristo, vive como Cristo. Si estás en Cristo, entonces ya estás viviendo como Cristo, entonces estas cosas son comunes en tu vida. Es lo que dijo el Señor Jesús. Nos dio de su Espíritu Santo. Pero fíjate que edificamos en cosas que no son Cristo. Fíjate que nos curamos en cosas que no es Cristo. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Por eso, hermanos, no estamos reflejando la presencia de Cristo en nuestro corazón. El Señor Jesucristo también habló con otro tipo de personas. Si me acompañas a Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13, encontramos el llamamiento de Mateo. En otras ocasiones he citado este pasaje. Y quiero que tú notes algo bien interesante, querido hermano. Aquí hay algo que tú y yo deberíamos de observar. Cuando nosotros conocemos a una persona y queremos evangelizar, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde lo invitamos? Te invito al templo. Te invito al culto. Te invito a una campaña. Te invito a una conferencia. Te invito a un congreso. Cristo no actúa así, ¿verdad? Digo que el modelo es Cristo. Pero lo que el día de hoy hago como iglesia, no estoy siguiendo a Cristo. Quiero hacer énfasis desde un inicio que Cristo, amado hermano, convivió con el pecador, mas no cometió su pecado. Porque se sentó a la mesa y los fariseos le decían: ¿qué tu maestro no sabe que está alrededor de publicanos, de prostitutas, de pecadores? Tú podrías estar alrededor de gente que no glorifica a Dios y no ser como ellos. Y luego decimos, no, espérese, porque el que con lobo se junta, mire, ya la sabemos, ¿verdad? Y entonces por eso yo no me junto con puro cristiano. No vaya a ser engaño a la tentación, pastor. No vaya a ser en serio que yo no pueda. Yo mejor lo invito. Y usted predique, y usted hable, y traiga a los hermanos, y que ellos le enseñen. Yo ya cumplí con traerlo. ¿Cómo? Fíjate el modelo de Cristo. Dice, pasando, versículo 9, Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y no iba cantando el corito, vamos al templo, vamos al templo. ¿Dónde andaba Jesús? Andaba entre las calles, andaba sirviendo, andaba sanando, andaba predicando el año agradable del Señor. Era su forma de vida a donde estaba invitando a Mateo a seguirle. Muy pocos de nosotros podríamos ser capaces de decirle a alguna persona que está al lado nuestro: sígueme para que veas cómo es Jesucristo en mi vida. ¿A cuántos invitarías para que anden contigo? Y cuando vas manejando y alguien se te atraviesa, sueltas todas las palabras que no has soltado. Y cuando te hacen algo, ¿cómo actúas? Bueno, hermanos, estamos hablando de Romanos capítulo 12. Estamos diciendo que somos benignos, estamos diciendo que somos misericordiosos. Y entonces, ¿por qué no podemos decirle a otros: sígueme? Y nota que mi vida es diferente. En mi vida está Jesucristo. Hermano, tenemos tanto miedo de nuestro propio testimonio. Y esto quizás pueda ser porque no estamos seguros que realmente estemos siguiendo a Jesucristo. El Señor Jesús invitó a Mateo a que le siguiera.
y que pudiera ver lo que él estaba haciendo. Pero dice el versículo número 12, al oír esto Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús se sentó a la mesa con los publicanos, pero no se hizo publicano. El Señor Jesús tuvo amigas prostitutas y no estaba él prostituyéndose. Hermano, no puedo decir que yo voy a ir y voy a evangelizar y tengo que hacer como ellos. El Señor Jesucristo se despojó de todo lo que tenía, lo dice Filipenses. Sin embargo, amado hermano, testificó como hijo de Dios. Tomó forma de siervo, de hombre, pero nunca dejó la santidad a la cual el Señor le estaba llamando. Tú podrás pensar y decir: es que no me van a hacer caso si yo hago esto, yo tengo que hacerme como ellos. No, el Señor Jesucristo, amado hermano, vino y entregó su vida por ti, por mí, que somos pecadores, pero nunca cometió pecado. Tampoco habló como un religioso, tampoco se vistió como un religioso, tampoco hizo las cosas como lo hacían los religiosos de su tiempo, pero tampoco anduvo como los pecadores. Hermano, el Señor Jesucristo pudo andar entre los pecadores, pudo andar entre los fariseos, pero permaneció firme en lo que era su llamado: agradar en todo al Padre. ¿Cuál es la diferencia de Jesús y de nosotros? Que nosotros queremos salir y queremos meternos entre las tinieblas para alumbrar, pero ni oramos, ni leemos la Escritura, ni tenemos nuestro tiempo de comunión con el Señor como el Señor Jesucristo la tenía. Muy de mañana iba y oraba, y ya al atardecer desocupaba a todos e iba y oraba. Estaba en comunión con su Padre. ¿Y tú y yo, amado hermano? No estamos en comunión con el Padre. Pues ¿cómo queremos reflejarlos? ¿Cómo queremos reflejar la presencia de Cristo si nos está absorbiendo el mundo en el cual estamos? Juan claramente lo dice, porque nosotros, amados hermanos, no podemos andar como los de este mundo. Nosotros somos hijos de luz, tenemos que andar en luz. Aquel que dice que no comete pecado está siendo mentiroso. Entonces, ¿cómo es la manera en la cual yo debo de vivir? El Señor Jesús se sentó y claramente mostró cómo iba a ser su ministerio. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes con esas amistades? Solamente analiza tu vida. ¿Sigues reflejando de Cristo? ¿O se está opacando esa luz de Cristo en tu vida? Y ya has empezado a hablar igual, a ser igual, a tener las costumbres igual que el mundo. El regenerado ya no es contigo, pero no es sacado fuera. No te pido que los quites, solamente apártalos. Va a ser una lucha bien difícil, complicada, porque nosotros estamos ahí. A veces pensamos: ay no, hermano, yo no voy a ir y yo no voy a entrar a esas partes. Hermano, estás en medio de esas partes. ¿Cuántos compañeros tuyos testifican que Jesucristo es su Señor? Cuéntanos. ¿Cuántos? ¿No estás en medio de pecadores? Cuando te sientas a tu lunch en tu trabajo, ¿qué haces? ¿Los invitas a orar? Somos acá de ya oré en la casa. Chismeas igual con ellos, hablas igual que ellos, andas igual que ellos. Entonces no están reflejando a Cristo. El Señor Jesús se sentó a la mesa donde estaban publicanos, donde estaban pecadores, y el Señor Jesucristo los llamó al arrepentimiento. Siguieron su forma de vida. Siguiente ejemplo, Lucas capítulo 19, versículo 1. Conocemos este pasaje del llamamiento de Zaqueo también. Lucas 19, esta porción lo vas a poner del 1 al 10, y es algo también bien interesante, pero quiero que tú observes la manera en la cual llama a Zaqueo. Zaqueo, quiero que esta noche te vayas a la sinagoga porque ahí voy a enseñar.
Observa esto. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta palabra, hermano, catalúo, el posar, no significa, hermano, simplemente estar allí. Significa el yo poder habitar allí, el yo poder pasar esta noche, el poder hacer algo. Pero me llamó la atención que también tiene otras palabras muy interesantes. Por ejemplo, tiene la palabra abrogar, alojar, derribar, deshacer, destruir, desvanecer. ¿Qué hizo Cristo en la casa de Zaqueo? Solamente se fue a dormir. Está bien cansado de su ministerio. ¿Qué hizo? Hermano, ¿qué haces tú cuando te invitan a una cena? Ah, qué padre estuvo la cena, ¿verdad? Y cuidado, porque de repente compartimos lo mismo que ellos, ¿no? A mí una no hace daño. Echamos una y otra, y luego dicen: mira, ahí está el video, ese es el que se dice cristiano. Eso no hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesucristo, hermano? Bueno, fue y posó en la casa de Zaqueo. Me gustó esta traducción de esta palabra, porque no solamente posó, hermano, sino que deshizo lo que Zaqueo era. Derribó las costumbres de Zaqueo, hermano, desvaneció la forma de pensar de Zaqueo. ¿Y cómo puedo ver esto? Dice el versículo, hermano, versículo número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo con Zaqueo? Hermano, solamente le acompañó. ¿Cuántos años tienes acompañándolos? Y hermano, la palabra correcta es siendo tapadera de su pecado. Porque eres el paño de lágrimas de sus confesiones, ¿verdad? Sabes que ya engañó a la esposa, sabes que ya engañó al esposo, sabes lo que anda haciendo, sabes el fraude que va a cometer, sabes que anda fornicando. Y tú, ay amigo, no, pues sí, no, pues ni modo, sí, así es la vida. ¿Qué? El Señor te lo está poniendo enfrente, hermano, para que tú le digas que los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros no heredarán el reino de Dios. Y tú no se lo dices. ¿Y si me deja de hablar? ¿Y si me corre? Que te corran por haber predicado el Evangelio. Gloria al Señor, hermano. Pero no que seas descubierto como aquel que encubrió un secreto, que dañó una familia, pero principalmente ofendió al Señor. El cristiano estamos, hermano, para poder derribar el conocimiento de otro. El cristiano está puesto para poder reflejar a Jesucristo, y Jesucristo lo que hizo, vino a enseñarnos el camino al Padre. Este es el modelo de Cristo. Si yo no voy a ser igual que el pecador, estoy mal. Pero si yo voy a estar en medio del pecador y en la presencia del Señor, y lleno del poder del Espíritu, y le voy a poder comentar, y le voy a poder enseñar, y le voy a poder exhortar lo que el Espíritu de Dios quiere para con él, estaré cumpliendo mi función. Entonces después, amado hermano, vendrá contigo el templo a adorar al Señor. Pero deberías estar allí, en tu trabajo, en tu casa. Invítalo a comer, invítalo a cenar. Ve a su casa, compártele, dale, confróntalo con Cristo. Esa es nuestra función. Es lo que Cristo hacía. Y entonces podremos escuchar las palabras del Señor. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánta gente no quiere regresar a un templo porque lo que ha visto es pura religiosidad? Lo que la gente está esperando ver es que tú y yo reflejemos a Jesucristo, no una falsa religiosidad. La gente necesita ver gente cambiar, regenerada por el poder del Espíritu. ¿Tú eres de ellos? Entonces vayamos y anunciemos el poder de Cristo. Pero no vengas y te sientes y digas como aquel joven rico en Mateo capítulo 19 versículo 21: yo he hecho todas estas cosas, ¿qué tengo que hacer para heredar también la vida eterna? Y dice Mateo capítulo 19 versículo 21, el Señor Jesucristo enseñando aquella ocasión algo bien interesante, amado hermano. Dice la palabra del Señor. El joven le preguntó, dice: ¿qué haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, dice. ¿Para qué me llamas bueno? Dice.
Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Oh, hermano, mira, es toda la escritura. ¿Qué quiere que diga? Yo le puedo enseñar. Nos hacemos maestros entre nosotros. Ok, también, ¿verdad? Muchos podemos hacerlo. Dice el versículo 18. Le dijo, ¿cuál es? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. Y yo me imagino que el joven estaba ya ahí empezando a entrar en conceptos, ¿verdad? Y complementó también, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oh Señor, todo eso lo hago. ¿Cuántos dentro de los templos así nosotros nos estamos calificando? Yo no tengo hechicería, yo no cometo adulterio, yo no cometo fornicación, yo honro a mi padre, yo tengo esto, yo no digo falso testimonio. Wow, hermano, eres casi perfecto. No eres perfecto. Es lo que dice el Señor Jesús. Fíjate lo que dice el versículo. El joven le dijo, todo esto le he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, hay algo que todavía te falta. Hermano, puedes guardar los mandamientos, pero de nada sirve que tengamos caras largas dentro de los templos porque guardamos todo y sabemos todo. Y entra un pecador y decimos, usted no puede estar aquí. Usted no puede pertenecer al grupo de esta iglesia. Usted no puede vivir. Espérate. Fíjate lo que dice la Escritura. Aún te falta algo que tienes que hacer. Dice el versículo, querido hermano. Dice el versículo número 23, 22, 21. Dice, anda, vende lo que tienes, da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. ¿Estás dispuesto? Y miren, vamos aclarando las cosas. Esto es mío y punto. No voy a andarlo dando. Yo no voy a andarlo compartiendo. Yo no voy a andar haciendo cosas. No, hermano. No lo vas a hacer hasta que tú no te veas convencido por el poder del Espíritu a hacerlo. ¿Sabes quién sí lo hace? El que es normal. ¿Sabes quién sí está dispuesto? El que obedece a su Señor. Aquel que se ha defraudado en algo a alguien es capaz de devolverlo hasta la cruz. No importa que se quede en la cruz. Pero ahora que quieres a su Señor, ahora que conoces a Jesucristo, puede hacer cosas que antes ni siquiera podían imaginar. Hay muchos que van a llegar y solamente se van a encontrar con que es muy difícil seguir al Maestro. Tú puedes guardar la ley, tú puedes guardar la palabra, puedes tener mucho conocimiento, puedes conocer todas las doctrinas, puedes conocer las corrientes teológicas, las que tú quieras, pero vivir como Cristo vivió es muy difícil. Y los discípulos le dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Maravillosa palabra la que el Señor Jesucristo puede contestar en el versículo 16. El Señor Jesús no volteó para otro lado, volteó directamente a los ojos de cada uno y les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermano, es maravilloso poder ver cómo el Señor quebranta el corazón. Y dice la Escritura que los montes tienen que bajarse y los valles tienen que subirse. Hermano, Él es el que va a emparejar nuestra vida en su presencia. Y te vas a sorprender cuando veas a aquella persona que nunca te imaginaste estar rendida a los pies de Cristo sirviéndole. Que se despojó de todo lo que tenía y lo trajo a los pies de Cristo. Que no teniendo nada, supo que el Señor le había llamado para poder ser llamado su hijo, parte de su pueblo santo, y ahora le sirve con un corazón agradecido. Pero hay muchos que se van a quedar, hermanos, solamente deseando el haber podido tener la oportunidad de hacerlo, pero no tuvieron verdaderamente a su Señor que le llamaba y que quebrantaba su corazón. Querido hermano,
Jesucristo. Es el único fundamento que nosotros tenemos que tener, pero es el único modelo que nosotros tenemos que seguir. No me voy a hacer pecador, pero sí voy a dar todo lo que tengo por amor a mi Señor. Ciertamente ha venido la salvación a tu casa, ha llegado la salvación a tu vida. ¿Podrías confesar con tus labios que Jesucristo es tu Señor? Hermano, ¿podrías decir abiertamente lo que el Señor está haciendo en tu corazón? ¿O solamente estarás pidiendo, como muchos que se creen cristianos, sin haber entendido el llamado de Cristo para su vida? En esta nación hay ciertas costumbres. Y tú puedes encontrarte a aquellos católicos que no faltan a misa todos los domingos. Y si no puede el domingo, en la mañana, en la tarde. Y si no puede en la tarde, al sábado. O bueno, es su religiosidad. En los templos cristianos hay muchos que están abarrotando los templos, pero que realmente no están siguiendo a Jesucristo. Que realmente no están edificando en Jesucristo. Que realmente no están viviendo lo que Jesucristo les ha llamado. Que simplemente se están llenando de conocimiento religioso, pero no son llamados para salvación. ¿Cómo puedes decir eso? Porque es claro, lo enseña la Escritura. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Y el que en mí no lleva fruto será quitado y será echado al fuego. Pero es que el que lleva fruto del Señor va a ser podado para que lleve más fruto. No son palabras mías, son palabras de Jesús. Tú dices ser creyente en Jesucristo. Tú dices tener a Jesucristo en tu corazón. Tú dices que eres el modelo de tu vida. Entonces veías, pero nos vamos a dar cuenta si verdaderamente el fruto de justicia está reflejando tu vida. Es el fruto que refleja de Jesucristo mismo. Hay muchos que se han levantado creyendo que son llamados por el Señor para ir a las naciones. Y cuando me refiero a las naciones, me refiero a diferentes acciones dentro de nuestras culturas. Y de pronto los perdemos. ¿Por qué? Porque se confundieron con el culto. ¿Por qué? Porque verdaderamente ni siquiera el Señor les estaba enviando, porque el Señor no puede enviar a aquel que no es suyo. Hay muchos que han salido y que han dicho que están siendo enviados por Cristo, cuando Cristo ni siquiera les conoce. Hay muchos que pueden obrar milagros y no son conocidos por Cristo, porque en aquel día dirán: en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos. Y el Señor Jesucristo les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Hermano, quizás tú crees que este día puedes justificar tu religiosidad por haber asistido a un culto. Pero si Dios te llamara a su presencia esta noche, y tú dirías: Señor, estoy al templo, apártate de mí, porque eres un sacerdote maná, yo no te conozco. Realmente, tú nunca tuviste a Cristo en tu corazón. Realmente ni siquiera supiste cómo era su voz. Seguiste un formato, seguiste una religión, seguiste algo que te enseñaron, pero nunca entendiste quién era Cristo. Querido hermano, hay tres cualidades de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 29, dice la palabra del Señor algo bien interesante. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una cualidad del maestro era su mansedumbre. La definición que nosotros encontramos ahí en el diccionario de la Real Academia, hermano, es, da uno de sus adjetivos, es dicho de una cosa insensible. Dice: apacible, sosegada, tranquila, aire manso, corriente mansa. Otro, pues bueno, lo conocemos como dicho de un animal que no es bravo, pero también dice de condición benigna y suave. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu de Dios está sobre mí,
porque me ha enviado. ¿Con cuánta mansedumbre, hermanos, vamos a obedecer? ¿Qué tan dispuestos vamos a estar para escuchar la voz del que va dirigiendo nuestra vida? El Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo, hermanos, se sujetó tranquilamente al Padre. Dice: yo soy manso y humilde de corazón. Y a nosotros apenas se nos dice algo y sentimos, hermanos, que nos testearon los cascabeles, ¿verdad? Luego, ¿qué traes contra mí? Él está diciendo a mí, dígamelo a mí, pues se lo estoy diciendo a usted esta mañana. El Señor Jesucristo, hermano, nos enseñó a vivir de forma distinta. El Señor Jesucristo nos enseñó a vivir para agradar al Padre. El Señor Jesucristo puso su vida de ejemplo para que tú y yo le siguiéramos. Y en muchas ocasiones nuestra soberbia, nuestro orgullo, la condición pecaminosa de nuestro corazón no nos va a permitir sujetarnos a Él. Pero es que no hay nada que se pueda doblegar ante Él. Toda rodilla se va a tener que doblegar y va a tener que confesar. Claro que sí, amado hermano. Toda rodilla que ha sido llamada por ser parte de su pueblo. Repito lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo menciona: el que oye mi voz, ese es mío. Pero hay muchos que solamente les van a crujir todas sus quijadas, todo les va a doler, todo lo que tienen. ¿Por qué es tan difícil? Sí, pero el Señor quebranta el corazón de los que llaman para salvación. Hay muchos que esto no lo pueden tolerar, pero el Señor Jesucristo dijo claramente en los versículos anteriores: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Dices conocer al Padre, es porque el Hijo te lo ha revelado. Porque fuiste escéptico. No lo digo yo, lo digo Jesucristo. Y si hay alguna acción de tu vida que no estés apareciendo a Cristo, entonces ven delante de Él, arrodíllate y pídete a Él misericordia y clemencia. Querido hermano, a veces pensamos que todos los que estamos acá somos creyentes. Y en nada tenemos mansedumbre, en nada tenemos humildad. En nada hemos tomado el yugo del Señor. Dice: porque mi yugo es fácil y es ligera. ¿Se te hace tan difícil que tu vida sea transformada? Recuerda que ninguna cosa es imposible para Dios. Si ha sido tan difícil, entonces pregúntate si el Espíritu de Dios está en tu vida. Termino con Lucas 22, versículo 27. Lucas 22, 27, dice la palabra del Señor, queridos hermanos. ¿Cómo fue la manera? Otra de las cualidades del Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Hermanos, no sirvió. Esta palabra sirve viene de lo que tú has conocido como diaconeo o diaconado. El Señor Jesucristo fue un diácono, si lo quieres ver de esa manera. ¿Y qué es? Bueno, su definición es ser servidor, administrar, ayudar, un diaconar, un expedir, un ministrar. Es actuar, hermano, como un servidor cristiano. Y nosotros lo único que queremos es que nos sirvan. Decimos que vamos al servicio. Es una palabra que ya hace mucho tiempo no escucho. En muchas congregaciones antes que se decía, vamos al servicio, ¿verdad? Vamos al servicio. ¿De quién? Pues venimos a que nos sirvan. ¿O no? Hoy no me gustó la alabanza. No era para ti. Ya lo sabías. Es que tiene que gustar a mí. No, tiene que gustar al Señor. Bueno, ¿quieres que te sirvan en la música? No me gustó la predicación. No te tiene que servir a ti, ¿verdad? No, es que ahora no me recibieron. ¿Vas al servicio o a que te sirvan? Bueno, llevo 3.
Y todavía pasan a darte el platillo para que tú deposites tu ofrenda, ¿verdad?